Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Enrique Chavarría del curso de Legislación Mercantil de la Universidad San Marcos. Esta vez me corresponde dirigirme a las interrogantes que están en el foro de video número 2. Interrogantes que son bastante importantes de definirlas y aclararlas con toda la teoría que podemos encontrar en las lecturas del módulo 1, además de la investigación que llevé a cabo para saber un poco más o irme más a profundidad con respecto a toda la información que se genera, ¿verdad? Para poder darle respuestas a todas estas interrogantes. Entonces, sin perder el tiempo, vamos a ir trabajando una por una. Por ejemplo, la primera interrogante nos dice ¿qué es una sociedad? De acuerdo con la información que se encuentra dentro de lo que es la lectura número 2 del módulo 1, tenemos que según Alonso Martínez de Navarrete, la sociedad es cualquier agrupación o reunión de personas, ¿verdad? Cuando las personas se juntan para realizar una labor con fines comerciales y lucrativos y reparten entre ellos esas ganancias. Además de ello, encontré en significado.com una página bastante buena con respecto a lo que son las definiciones de los diferentes conceptos, en donde nos arroja que una sociedad es un grupo de seres que viven de manera organizada. La palabra proviene del latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. El concepto de sociedad supone la convivencia y la actitud positiva que se tiene de forma conjunta con los demás individuos de manera organizada u ordenada, lo que implica, ¿verdad?, un cierto grado de comunicación y cooperación entre las personas. Lo que caracteriza a una sociedad es que se trata de poner una puesta en común de intereses entre las personas o los miembros y aparte de eso la observancia de preocupaciones mutuas. También dentro de esta definición tenemos que en este conjunto, lo que es la sociedad, cada individuo cumple determinadas funciones, o sea que todos vamos a cumplir con ciertos roles dentro de esta sociedad. Por ejemplo, las sociedades humanas son el objeto de estudio de la sociología, la antropología y otras ciencias sociales tal es el caso de lo que son las ciencias empresariales. En el caso de la pregunta o interrogante número 2 tenemos ¿cuál es el fin de una sociedad mercantil? Es importante acá de aclarar que la definición la tomé de lo que fue la lectura número 2 del módulo 1, porque acá está muy claro lo que es esta definición, la cual dice que de acuerdo a lo que dice la Sala Primera de la Corte de Justicia, la sociedad mercantil es un esquema legal organizativo de capital y trabajo para la realización colectiva de una cierta actividad que puede ser la producción de bienes o servicios dirigidos a un mercado, ¿verdad? Que ya sabemos que ese mercado son las personas, o al mero intercambio de esos bienes y servicios. Además, investigué un poco más acerca de lo que es esto y nos dice que también la sociedad mercantil es una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio sujetos a lo que es el derecho comercial, de lo que hablamos en el primer video. Y esta información también se encuentra en la lectura número 1. La sociedad mercantil posee carácter nominativo en donde existe la obligación y la aplicación de ese aporte para lograr un fin económico, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la parte comercial. Las sociedades mercantiles se originan cuando dos o más personas a través de un contrato se obligan a realizar aportes para construir el capital social de la empresa, que se transformará en los bienes que permiten llevar a cabo la actividad comercial y a su vez los socios participan en las ganancias y pérdidas que sufre la empresa. Bueno, aquí hay que aclarar que en las sociedades mercantiles también los socios tienen que estar presentes a pesar de que los números sean azules o sean rojos, ¿verdad? Porque todos los miembros tienen que contribuir en la actividad comercial que se está realizando. En cuanto a su constitución, existen diferentes tipos de sociedades mercantiles, ¿verdad? De las cuales vamos a hablar más adelante, pero para mencionar algunas tenemos la sociedad anónima, la sociedad en nombre colectivo, sociedad limitada, sociedad en comandita, entre otras, que en el material también vienen definidas de formas diferentes. Con respecto a lo que es la interrogante número 3, tenemos la pregunta ¿qué es una EIRL? ¿Qué significa empresa individual de responsabilidad limitada? Bueno, para este caso tenemos que la empresa individual de responsabilidad limitada es una empresa jurídica con un patrimonio distinto al de su titular.
La EIRL es siempre comercial, siempre tiene fines comerciales. Esta podrá desarrollar operaciones civiles y comerciales, salvo aquellas reservadas por la ley a las sociedades anónimas, ¿verdad? Por ejemplo, los bancos y las compañías de seguros. La EIRL trata de se trata de una persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal con patrimonio propio. Ahí es importante tomar en cuenta de que los socios deben de contribuir con su patrimonio propio al de su titular, y que se constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas para lo que es la pequeña empresa. Tomando en cuenta esta información, nos vamos a dirigir ahora a lo que es la interrogante número 4, en donde nos piden referirnos a 5 elementos importantes del artículo 18 del Código de Comercio de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, para referirnos a esto, dice que sobre este punto, las formalidades que exige el Código de Comercio en su artículo 18 son, ¿verdad? Que acá también abarca lo que es la escritura constitutiva de toda sociedad mercantil, que debe contener las siguientes características. Nos piden 5, pero voy a mencionar 8, las 8 primeras, que son bastante importantes. Bueno, hay más de 8, pero voy a mencionar esas primeras 8. Por ejemplo, que debe tener lugar y fecha en que se celebra el contrato. Número 2, nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio de las personas físicas que la constituyen. Número 3, nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la fundación. Número 4, clase de sociedad que se constituye, que más adelante vamos a ver los tipos de sociedades que existen, y ya anteriormente se mencionaron algunas. La 4, es con respecto a la clase de sociedad que se va a constituir. La número 5 es el objeto que persigue. La 6, la razón social o denominación. La 7, duración y posibles prórrogas. Y por último tenemos la número 8, que es el monto del capital social y lo que es la forma y plazo en que deba pagarse. Con respecto a lo que es la interrogante número 5, refiérase a las sociedades mercantiles que se pueden constituir en Costa Rica, y de 2 cualidades y ejemplo de cada una de estas sociedades. Bueno, los tipos de sociedades que tenemos, ¿verdad? O que se pueden constituir en Costa Rica, básicamente siguen lo siguiente. Dice que nuestra legislación mercantil reconoce varios tipos o clases de sociedades, como la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad irregular o de hecho. Por ejemplo, con la número 1, con lo que es la sociedad en nombre colectivo, tenemos que en el artículo 33 del Código de Comercio señala que esta sociedad, ¿verdad?, en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario pero ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales que tienen. Surge este tipo de sociedad como una forma de agrupación de personas, usualmente ligado por amistad o parentesco, pues, bueno, en el caso de los familiares, las cuales se dedican a la realización de un negocio propio. Algunas de las características que tenemos con respecto a este tipo de sociedad es que tienen que tener, ¿verdad?, o se caracterizan por tener una razón social y responsabilidad subsidiaria, pero solidaria e ilimitada. Con respecto a lo número 2, sociedad en comandita, en el artículo 57 del Código de Comercio lo define de esta forma, ¿verdad? Es una sociedad en comandita, aquella formada por socios comanditados o gestores a quienes corresponde la representación y administración, y por socios comanditarios. Algunas de las características es que esta sociedad se ha etiquetado como una sociedad de carácter personalista, en la que los socios comanditados o gestores tienen una responsabilidad igual a la de los socios en la sociedad en nombre colectivo, ¿verdad? Y, o sea, que sea subsidiaria, que es otra característica, pero solidaria e ilimitada, ya que los socios comanditarios responderán únicamente por el capital suscrito, ¿verdad?, con el cual contribuyeron al principio, según lo señala el artículo 60 del Código de Comercio que los rige, ¿verdad? En el caso de la tercera o el tercer tipo de sociedad tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. A diferencia de las sociedades anteriores, acá el elemento principal no es la persona,
porque acá lo que dice que en la responsabilidad limitada y en la anónima que veremos más adelante, lo principal es el aporte de los socios. Los socios responden únicamente por el monto del aporte que realizó al principio, ¿verdad? Sin que su patrimonio personal sea garantía para las obligaciones de la sociedad. En este caso, lo que es la sociedad de responsabilidad limitada surge como una alternativa a las sociedades anónimas, ya que se adapta mejor a las necesidades de los pequeños empresarios, ¿verdad? O a las pequeñas empresas, ya que es simple, más sencillo en sus órganos. En cambio, también aclaran acá de que la sociedad anónima está creada para generar muchos recursos con la participación de varios accionistas, ¿verdad? Hablando un poco de lo que es la sociedad anónima, vamos a hablar de esta, ¿verdad? Que es la número 4. Lo que dice acá que en su concepto, ¿verdad? En la parte de lo que es sociedad, en virtud de que el contrato es bilateral o plurilateral, supuesto que intervienen como mínimo 2 personas. Capitalista, por ejemplo, el principal elemento del contrato social lo constituye el capital. Es decir, el elemento patrimonial constituye la principal característica del contrato social, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como denominación tenemos es que el nombre de esta especie de sociedad siempre se formará con el nombre de alguna cosa, fin, ¿verdad? Objetivo de la sociedad anónima, seguidas de las iniciales SA o palabras sociedad anónima, por ejemplo, Hermanos González SA. Puede ser también, por ejemplo, en los buffets que siempre ponen los apellidos, ¿verdad? Y luego SA. Nada más que hay que acordarse de que estos tipos de sociedades también tienen que responder a lo que es el pago de tributos, ¿verdad? O pagos de impuestos, ¿verdad? Cualquier tipo de sociedad que se vaya a formar dentro de lo que es la política costarricense tiene que pagar sus tributos. No importa el tipo de comercio que se esté desarrollando. Y por último tenemos lo que es la sociedad irregular o de hecho, que es, por ejemplo, la sociedad de hecho es un contrato societario que se realiza sin que los requisitos del artículo 18 del Código de Comercio, ¿verdad? Bueno, que no se toma en cuenta mucho lo que es esa parte, lo que es el artículo 18 del Código de Comercio, ¿verdad? No se inscribe y carece de personalidad jurídica. La sociedad irregular se constituye de acuerdo al artículo 17 y 18 del Código de Comercio. En este caso, la sociedad irregular es aquella que, habiendo adoptado un tipo previsto por la ley, se interrumpió el camino de su constitución, lo cual queda en el campo de la irregularidad, regularidad que se adquiere con la inscripción registral. Entonces, para concluir, tenemos que la sociedad irregular es aquella que, como le dije anteriormente, ¿verdad? O recapitulando, habiendo adoptado un tipo previsto por la ley, se interrumpió el camino de su constitución. Entonces, básicamente estos son todos los ejemplos que podemos tomar en cuenta con respecto a lo que son los asuntos de la creación de sociedades, de los distintos tipos de sociedades que tienen que ver con la prestación de servicios o de productos también, ¿verdad? O la venta de productos. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta acá lo que son los bancos, los bufetes, los centros comerciales, los mercados, por ejemplo, los automercados como lo que son el Walmart, como lo que es Copecompro. Bueno, nosotros estamos plagados de distintas sociedades, ¿verdad? En lo que es en Costa Rica. Y es importante tomar en cuenta de que acá se toman en cuenta todos los tipos de comercio o tipos de empresa, ¿verdad? Ya sea grande, ya sea mediana, ya sea pequeña, pero todos participan en estos tipos de sociedades. Entonces, eso sería básicamente las respuestas a lo que son las 5 interrogantes que el profesor como usted como profesor nos propuso, ¿verdad? Responder con las lecturas o la información que teníamos en las lecturas del módulo 1 y la investigación que de hecho uno tiene que llevar a cabo para entender un poco más toda esta parte de lo que son de legislación mercantil. Muchísimas gracias.